En este video veremos la historia de la Nintendo 64 y la revolución que esta tuvo en el 3D. Imagina que estás en 1996. Las salas de videojuegos aún tienen arcades con gráficos 2D. La PlayStation y la Sega Saturn están compitiendo en el mercado de juegos en CD, y el mundo de los videojuegos está en plena transición hacia los entornos tridimensionales. Ahora, de repente Nintendo aparece con una consola que lo cambia todo, la Nintendo 64. No solo era más potente, sino que ofrecía experiencias nunca antes vistas, con mundos totalmente abiertos y control revolucionarios que marcarían el futuro de los videojuegos. Pero, ¿cómo llegó Nintendo a ese punto? ¿Cómo pasó de dominar la industria con la Super Nintendo a enfrentarse a la competencia más dura que había visto hasta la fecha? Hoy, en este video, vamos a explorar la historia de la Nintendo 64, desde sus inicios como un ambicioso proyecto tecnológico hasta su legado como una de las consolas más influyentes de todos los tiempos. Hablaremos de sus innovaciones, de los títulos que marcaron una era y de cómo, a pesar de su impacto, tuvo que enfrentar desafíos que la llevaron a perder el trono del gaming. Así que ajusta bien tu control, carga el cartucho y prepárate porque vamos a viajar a la época dorada de Nintendo. Todo comenzó en 1993, cuando Nintendo empezó a trabajar en su nueva consola bajo el nombre clave Project Reality. La empresa sabía que el futuro de los videojuegos estaba en los gráficos tridimensionales, por lo que se asoció con Silicon Graphics, una compañía especializada en gráficos avanzados. El plan era claro: crear la consola más poderosa de su generación. El resultado fue una máquina con un procesador de 64 bits, algo revolucionario en aquella época, capaz de manejar mundos tridimensionales con una fluidez nunca antes vista. Sin embargo, hubo una decisión que marcaría su destino. Nintendo apostó por los cartuchos en lugar de los discos compactos. Ventajas de los cartuchos: cargas más rápidas en comparación con los CDs, mayor resistencia y durabilidad. Desventajas de los cartuchos: menos espacio de almacenamiento, hasta 64 MB contra los 700 MB de los CDs. Costos de producción más altos, lo que hizo que muchos desarrolladores migraran a PlayStation. En 23 de julio de 1996, la Nintendo 64 se lanzó en Japón y unos meses después en América y Europa. Desde el primer día, la consola se convirtió en un fenómeno, con filas de personas esperando para comprarla y agotándose en cuestión de horas. La Nintendo 64 no solo destacó por sus gráficos avanzados, sino que también introdujo innovaciones que hoy consideramos estándares en la industria. Control con joystick analógico: fue la primera consola de sobremesa en usar un joystick analógico como parte principal del control, permitiendo unos movimientos más precisos en juegos 3D. 4 puertos para controles: mientras que PlayStation y Sega Saturn solo permitían 2 jugadores sin accesorios adicionales, la Nintendo 64 apostó por el multijugador local para 4 jugadores, lo que permitió experiencias inolvidables en juegos como Mario Kart 64 y Super Smash Bros. Rumble Pack: introducido con Star Fox 64, este accesorio incorporó la vibración en los controles, aumentando la inmersión en los juegos. Expansion Pack: este pequeño accesorio aumentaba la memoria RAM de la consola, permitiendo mejores gráficos en títulos como The Legend of Zelda Majora's Mask y Donkey Kong 64. Todas estas innovaciones hicieron que la Nintendo 64 una consola muy avanzada para su época. Aunque la Nintendo 64 no tuvo el mismo volumen de juegos que la PlayStation, su catálogo fue selecto y lleno de títulos legendarios. Algunos de los más icónicos fueron Super Mario 64, considerado el juego que definió las plataformas en 3D, estableciendo un estándar que aún hoy sigue vigente. Su mundo abierto, controles fluidos y jugabilidad innovadora lo convirtieron en una obra maestra. The Legend of Zelda Ocarina of Time: uno de los juegos más aclamados de la historia, con una narrativa épica, mazmorras memorables y un sistema de combate que influyó en futuras generaciones. GoldenEye 007:
el juego que revolucionó los shooters en primera persona en consolas. Un modo multijugador local sigue siendo recordado con nostalgia. Mario Kart 64 llevó la diversión del primer Mario Kart al 3D, con pistas icónicas y un modo de batalla que marcó a toda una generación. Super Smash Bros., un juego de pelea con personajes de Nintendo que se convirtió en un fenómeno y dio origen a una de las franquicias más exitosas de la compañía. Estos títulos demostraron que el Nintendo 64 no solo apostaba por la potencia gráfica, sino también por experiencia de juegos innovadoras y memorables. A pesar de sus innovaciones, la Nintendo 64 tuvo un desafío difícil: la PlayStation de Sony, factores que influyeron en su derrota comercial. El uso de cartuchos limitó el apoyo de third parties. Desarrolladoras como Squaresoft y Capcom prefirieron PlayStation ya que los CDs permitían juegos más grandes y cinemáticos, menor cantidad de títulos en comparación con PlayStation. Mientras que la Nintendo 64 tuvo alrededor de 400 juegos, la PlayStation tuvo más de 2000. Marketing y estrategia de Sony. PlayStation logró atraer a un público más amplio, incluyendo adolescentes y adultos. Al final, la Nintendo 64 vendió más de 32 millones de unidades, un buen número, pero lejos de los 100 millones de la PlayStation. Entonces, ¿qué representa realmente la Nintendo 64 en la historia de los videojuegos? Más allá de sus ventas, el verdadero legado de la Nintendo 64 está en sus innovaciones. Fue la consola que nos enseñó cómo deberían ser los juegos en 3D, la que nos dio títulos que siguen siendo referentes en la industria y la que introdujo mecánicas que hoy son estándar en los videojuegos modernos. Sin embargo, también es un recordatorio de cómo las decisiones empresariales pueden definir el destino de una consola. La elección de los cartuchos y la pérdida de apoyo de muchas compañías afectaron su desempeño comercial, lo que permitió que la PlayStation se convirtiera en la reina de su generación. Aún así, los juegos de la Nintendo 64 han resistido la prueba del tiempo. Títulos como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye 007 siguen siendo considerados obras maestras, y muchos de sus conceptos siguen vigentes en los juegos actuales. ¿Tuviste una Nintendo 64? ¿Cuál fue tu juego favorito? Déjalo en los comentarios, queremos saber tu experiencia. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido sobre la historia de los videojuegos. Nos vemos en el próximo video.